En marzo, la hija de Isabel Lescano sufrió un accidente en su moto marca Kenton. Tras el percance, la Fiscalía ordenó la guarda del biciclo en el corralón municipal de Itagua en calidad de evidencia. Meses después del accidente, la propietaria abonó las multas correspondientes y la fiscal Blanca Rosa Aquino ordenó la devolución de la moto, pero esta desapareció. Yo tuve que pagar al abogado porque a mi hija tenía que acompañarle el abogado. Y aparte de eso se pagó, yo tengo todos los papeles del pago en la fiscalía para poder retirar la moto. En la fiscalía me dieron una nota, vine yo acá en la comisaría para que me acompañe un oficial para ir a retirar del corralón. Ahí fue la sorpresa de que mi moto no aparece. En el corralón municipal solo se encontraba como cuidador Victorino Cañete, quien en principio aseguró que ninguna moto fue trasladada por la policía al lugar en todo este año. Sin embargo, luego admitió que en ocasiones propietarios llegan al sitio y no encuentran los vehículos de su propiedad. Dice que la policía que se han incauntado 400 motos acá. Eso es mentira. No. Siempre viene gente acá a buscar su vehículo, a reclamar.